La editorial Garamond ha publicado recientemente el libro El Perú en cuarentena, crónicas desde el aislamiento. Se trata de un conjunto de textos de varios autores que tratan cada uno de su propia perspectiva de la pandemia. Entre los autores podemos mencionar a Emma Cadenas, Alexis Castro, Juan Manuel Chávez, Thalía Coloma, Jorge Eslava, Francisco Flores, Cristina García Calderón, Daniel Goya, Eloy Jáuregui, Rosalí León Filiota, Ricardo Meinhold, Luis Miranda, Sofía Rodríguez, Carlos Chual y Jorge Valenzuela y Daniel Soria. La selección y el prólogo estuvieron a cargo de Rubén Barcelli. Y justamente sobre este libro conversé con Rubén y con Rosalí y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Pero también la pueden seguir a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Rubén Barcelli y Rosalí León, aquí en Letra Capital. Hola Rosalí, hola Rubén, gracias por su tiempo y por permitirnos esta charla sobre el libro El Perú en cuarentena, crónicas desde el aislamiento, publicado por Garamond. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal, Carlos. Muy bien. Excelente. Bueno, quería comenzar por, digamos, la idea del proyecto, ¿no? Y justamente quería empezar contigo, Rubén, para que nos contaras un poquito cómo nace esta idea de convocar una serie de autores, ¿no? Para reflexionar, hablar sobre este tema de la pandemia. Bueno, sí, básicamente todo comenzó en el mismo periodo de aislamiento, en la etapa más dura, en la que estuvimos pues guarecidos en casa en nuestros búnkers privados. Y básicamente ahí yo lo que hacía pues durante las noches era llamar siempre a los amigos, ¿no? A conversar sobre lo que estaba pasando, sobre cómo están sobrellevando esa situación pues tan sui generis como la que, como, pues, bueno, de la cual aún no hemos salido, ¿no? Entonces comencé a notar de que se fue formando una suerte de sentimientos encontrados entre todos y creo que noté, además digamos, de todo el humor o pánico colectivo, que ellos tenían algo que decir, algo que contar. Entonces me pareció importante desarrollar un empaque como el empaque libro, que iba más allá pues, de un simple post de redes sociales, para que puedan, para ahí, digamos, poder depositar o contener esos sentimientos y esas historias que se generaban durante este momento tan oscuro, ¿no? Entonces, digamos, yo soy un especialista en revistas, ahora tengo una editorial, digamos, que es reciente, pero justamente noté que este libro podía ser una suerte de revista, digamos, no periódica, y digamos que desarrollada a través digamos, del empaque del libro para que pueda permanecer, digamos, para que a través de depositarlo en el archivo pueda, digamos, permanecer guarecida, digamos, del olvido, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo interesante es que, claro, yo leo el libro y las personas convocadas, digamos, que cada una vienen de distintas eh, vertientes, digamos, ¿no? Hay periodistas, hay escritores de ficción, en fin, pero claro, todos tienen en común que, digamos, se expresan a través del texto, de la escritura, ¿no? Entonces, era bien interesante que cada uno justamente muestre su testimonio sobre el tema. ¿Hubo alguna, digamos, algunas indicaciones a los autores al momento de convocarlos? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, básicamente la premisa principal era que todos
pues tuvieran competencias digamos, relacionadas con la escritura. Estamos hablando de que, por ejemplo, Rosalía es una estupenda comunicadora, escritora, eh, y también el resto de plumas que acompañan o que forman parte de la edición también lo son, ¿no? Todos son periodistas, investigadores, académicos, escritores, tanto de ficción como de no ficción. Así que ese fue el punto de partida. Digamos que el libro, de alguna manera, digamos, no sea un lugar donde podamos volcar textos de alta calidad, ¿no? Como fue el resultado final. Y lo otro que les di, digamos, a los autores fue dos grandes puntos de partida. Primero, hablar sobre la pandemia, sobre el COVID, lo que está ocurriendo, y lo segundo, que pueda situarse en el Perú. Entonces yo creo que ambos hitos se han cumplido en los textos, y yo creo que hemos tenido pues excelentes resultados y estamos pues muy contentos. Rosalí, en tu caso, digamos, porque tu texto es un texto bastante riguroso, con mucha información, que se advierte pues un rigor en la investigación, hay datos, información. ¿Cómo fue abordar en tu caso, el tema, ¿no? Cuando te llegó la convocatoria, ¿cómo decidiste, eh, digamos, participar con un texto más como un artículo, casi como un ensayo? El texto es un poco una bomba de información, ¿no? Sí, fue igual parte de la idea que yo tenía. Como la pandemia nos cayó de una manera tan inesperada, tan destrozadora, aunque no sea una palabra, necesitaba un texto que pudiera generar esa misma sensación en quien lo leyera, ¿no? Y sí, mi crónica no es exactamente una crónica, tiene mucho más de artículo divulgativo. Y claro, además de este efecto, en la sensibilidad que yo quería lograr porque son, en el texto original creo que eran 3 páginas de Word, ¿no? Es un texto bastante pequeño, con muchísima información encima e información muy, muy dura en bastantes casos, ¿no? Y, o sea, yo tengo una formación de periodista antes de ser escritora, y ahora en los últimos años me lo he pasado investigando, terminando mi doctorado, ¿no? Y entonces, claro, para superar la pandemia, o superarla, no, para poder lidiar con ella de manera sana, yo creo que también ese texto, como salió al final, fue un reflejo de cómo yo había abordado el día a día en ello, ¿no? Porque claro, cada día era igual, muertes, contagios, hospitales que no pueden, etcétera, etcétera. Y entonces creo que instintivamente decidí darle más presencia a la investigadora, a la científica social que hay en mí, eh, más que a la persona que vive a través de sus emociones, ¿no? Y creo que eso me ayudó a llevarlo de manera sana y productiva. Incluso durante la pandemia escribí un libro con Juan Manuel, con mi esposo, hice el libro de cuentos del que estábamos hablando en su momento, este texto. Entonces, claro, desapegarme un poquito me sirvió mucho, ¿no? Y claro, también tengo la suerte de que vivo en España y que tengo un perro, tengo una moca, que me permitía salir 2 veces al día porque ella tenía que salir de todas maneras a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, este conjunto de factores llevaban a que yo no sufriera de manera tan intensa la pandemia como pueden haberlo pasado a la mayoría de personas en Perú, ¿no? Entonces, y claro, por su parte, yo viviendo en un país como España, con un sistema de salud bastante más robusto que el de Perú, tenía un poco la seguridad de que podía que hubiera esperas grandes, los hospitales estaban desbordados, pero sabía que no me iba a quedar desamparada, ¿no? Entonces, claro, todo esto me permitió darle forma a un texto que fuera impactante, pero a la vez un poquito desapegado para poder lograr cierta distancia de la pandemia y poner las cosas en contexto, que es algo que a mí me interesa, porque poniendo las cosas en contexto uno logra verlo más claramente y lograr cambios, ¿no? En este caso, cambios en el sistema de salud, en la cuestión de la salud mental,
la forma de manejo de las instituciones, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora que mencionabas eso, pensaba también en algo que, digamos, si bien quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero en realidad no tanto, que tiene que ver justamente con la pandemia y con la escritura, ¿no? Es decir, cómo la pandemia ha afectado a los escritores de manera diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos que no han podido escribir nada durante, sobre todo los meses de la pandemia, de la cuarentena. Hubo otras personas que sí, más bien han escrito más en ese periodo. Eh, También hay, digamos, personas que han escrito más, pero no necesariamente ficción, ¿no? Sino más bien cosas de no ficción, cosas más de periodismo, ensayos, ¿no? Y no ficción. Y hay otras que sí. En tu caso, cómo lo viviste? ¿Te dificultó elaborar un género? Más o menos entiendo de que justamente tu escape fue recurrir a la comunicadora social y trabajar textos por ahí, pero también has escrito un libro, entonces un libro de cuentos, entonces ¿cómo lo manejas en tu caso? Bueno, algo que me gusta muchísimo del Perú en cuarentena es que es un libro donde cada texto, cada escritor, cada escritora aborda las sensibilidades individuales o colectivas desde un punto de vista optimista, desesperanzado o incluso metafórico. Y claro, todas estas formas de plantearlo son válidas, ¿no? Porque cada quien vivió la pandemia a su manera. Si bien todos estamos mi texto comienza con, dicen que todos estamos en el mismo barco en esta pandemia, pero no es cierto, porque claro, estamos en el mismo océano, en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. En mi caso, yo tenía la tranquilidad de estar estudiando el doctorado con un financiamiento que me permitía por lo menos saber que esa parte de mi vida, la más esencial, por la que sufrieron tanto nuestros compatriotas, estaba cubierta, ¿no? Y entonces, claro, tener esa tranquilidad era avanzar pasito a pasito cada día um, y, y no caer en la desesperanza, porque si caí en la desesperanza, esto iba a ser un infierno. Considerando además que estoy viviendo fuera, vivo con mi esposo, con mi perro, mi hermano también vive aquí en Barcelona, pero su pareja trabaja en el sector sanitario, entonces también estaba aislada un poco, mi otra hermana es médica también, entonces estábamos bastante solos dentro de lo que cabe durante los meses más duros, y entonces necesitaba plantearme una manera positiva que no me permitiera caerme. Por supuesto que hubo momentos en que decías, Dios mío, ¿en dónde diantres estamos? ¿Qué está pasando? Pero yo tenía por lo menos un objetivo clarísimo, que era avanzar el doctorado. Y entonces, claro, a partir de eso yo encaucé toditos mis esfuerzos y mis emociones. Eh, claro, teniendo un troncal que me permite avanzar, empezaron a salir, creo, las ramas, ¿no? Surgió esta oportunidad con Rubén, y entonces mi tesis doctoral trata justamente del género en la literatura, entonces tenía que abordar bueno, no tenía que, pero opté por aportar desde la perspectiva de género con mi texto. También a partir de eso se surgió la posibilidad con mi libro de cuentos, Las que somos, publicado con Gafas Moradas, y son cuentos sobre mujeres, también que hago abordados desde la perspectiva de género. Entonces yo conseguí encauzar todas esas sensaciones que estaba sintiendo, todo ese día a día repetitivo, hacia una troncal que después se fue dividiendo y me permitió producir todo lo que he producido, ¿no? Pero creo que lo esencial era saber que tenía lo básico cubierto y tener un objetivo claro, para mí por lo menos. Claro. Quería también, aprovechando lo que dice Rosalí de, digamos, las diversas miradas que plantea el Perú en cuarentena, quería preguntarte, Rubén, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Porque claro, hay escritores como Jorge Valenzuela, la misma Rosalí, escritores y cronistas como Eloy,
Jáuregui, ¿no? O como Emma Cadenas, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una mirada bastante muy particular. Eh, ¿Cómo fue enfrentarte, Rubén, ante esta, digamos, diversidad de miradas que evidentemente enriquecen el libro, ¿no? Claro, fue muy enriquecedor poder enfrentarme justamente a eso, a las diversas, o a los diversos enfoques en los que cada autor y autora encararon los textos. Y yo creo que el resultado ha sido, está muy vinculado, digamos, con mi postura como editor. Yo siempre he sido un editor que está enfocado siempre a que la voz o a que la palabra de cada uno de los autores permanezca luego de una edición de texto. Por ejemplo, sé de otros editores, digamos, que de alguna manera planchan los textos y los tratan de uniformizar en función a una estética, digamos, de una publicación determinada, ¿no? En mi caso, yo me alejo de eso y mi postura es completamente contraria. Yo lo que hago más bien es, trato de pulir la voz personal que cada autor tiene. Entonces, si bien, por ejemplo, en la cubierta del libro van a ver que están los trazos de los nombres de cada autor, y eso responde a una identidad. Muchas gracias, Rosalí. Claro que sí. Responde a una identidad también del libro, a que cada persona es única. Entonces, ese trazo hecho a mano alzada por cada autor es, es algo propio de cada uno. Entonces, cuando yo me reuní con uno de los que me apoyaron en la edición del libro, que es, por ejemplo, Miguel Ángel León, que es un reconocido especialista en branding peruano, me dio esa sugerencia, que podamos no solamente, digamos, nombrarlo, digamos, en la nota de prensa, el tema de, de lo auténtico que es cada texto, sino también plasmarlo en la portada. Entonces, para empezar, eso es una marca, digamos, editorial que hemos podido, digamos, graficar en el libro. Y además ya en el ámbito ya de la producción, yo creo que básicamente ha sido eso, es, eh, digamos, no sobreeditar muchos textos o no tratar de llevar o conducirlos hacia un lugar determinado, sino cuidar, pulir, digamos, sacarle brillo a la calidad que cada autor tiene para poder conseguir un resultado como el que hemos conseguido. Ujú. Ahora que mencionas eso, me ha dado curiosidad preguntarte también sobre el proceso en sí. Es decir, si bien tú dices que como editor, digamos, no estás en la orilla de aquellos editores más intervencionistas, que, ¿no? que casi como que plantean una estética y el autor tiene que ajustarse a esa estética, sino que más bien tú potencializas la propia estética de cada autor. Pensaba también en que igual eh, hay un trabajo en conjunto con el autor, ¿no? Entonces, quería preguntarte sobre ese vínculo, ¿no? ¿Cómo se ha establecido? Porque también evidentemente me imagino que han habido deadlines, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso ya entre tú y cada autor, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, lo que pasa es que en este caso ha sido bastante sencillo, porque estamos hablando de autores, por ejemplo, como Rosalí, o como Eloy, como Luis Miranda, Jorge Eslava, Jorge Valenzuela, Carlos Schwal, por ejemplo, que son autores de fuste, digamos, de calidad muy alta, ¿no? Entonces, para ellos es muy sencillo trabajar, ellos tienen varios libros a cuestas, digamos, digamos, el aspecto, digamos, de un nivel básico está completamente solucionado porque ellos manejan muy bien la escritura, la semántica, la sintaxis, digamos, la estructura de un texto, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, yo he trabajado muchos años con equipos periodísticos y he trabajado pues con redactores, con practicantes, con gente digamos, de experiencia básica o experiencia, digamos, ya un poquito más desarrollada. Y ahí sí hay un trabajo diferente, ¿no? Digamos, hay un trabajo también, más ligado también con la docencia, digamos, ¿no? En la que hay que trabajar un texto desde cero, potenciar las capacidades, analizar cada elemento, digamos, del texto, el tema de los datos, el tema de la investigación, ¿no? Porque siempre hay que dudar de todo, sobre todo. Pero cuando tenemos, digamos, cuando me ponen, digamos, un equipo de lujo como es el que tenemos ahorita, digamos, en la cancha, si tienes a Messi, que es una Ronaldo, si tienes, no sé, pues, ¿no? A grandes jugadores, digamos, como que el entrenador, digamos, básicamente tiene que dar la línea general y ganamos por goleada, ¿no? Entonces, en este caso, como te digo, ha sido un placer trabajar con todos ellos. Me han contado, digamos, básicamente mi labor ha estado en poder coordinar,
en poder ajustar ciertos detalles en el ámbito del diseño y demás, ¿no? Pero básicamente era darle la orientación general. Por eso es que yo, digamos, yo también escribo, digamos, pero ahora, por ejemplo, me he dedicado más bien a escribir el prólogo del libro, a desarrollar un marco general para que el lector pueda notar, digamos, que más allá de la calidad individual hay una conciencia colectiva pero unificada, ¿no? Y eso es, digamos, lo que me deja tranquilo y contento con esta edición. Ujú. Y ahora Valga que mencionar además que creo que gran mérito del libro y de Rubén como editor es esa flexibilidad que te hablaba hace un momento, ¿no? Él nos deja plena libertad de trabajar lo que sentimos, lo que creemos que produciremos de mejor manera, pero sin dejar pues las plumas al aire a ver cómo sale, ¿no? Entonces creo que eso es una cualidad alucinante de un buen editor. Y el respeto que ha tenido por nuestros textos, por lo que le pedíamos, por lo que le ofrecíamos, ha sido impresionante para mí, ha sido un gusto. Trabajar con él y estar además en el mismo libro con gente a la que quiero muchísimo, como Sofía Rodríguez, con quien he compartido proyectos como Daniel Soria, a quienes admiro enormemente, como Jorge Eslava, o incluso Eloy Jauregui, que hoy día no ha podido acompañarnos, que también me enseñó en la universidad, ¿no? Entonces para mí ha sido un honor y creo que no le he agradecido a Rubén suficiente por darnos esta oportunidad, ¿no? O incluso trabajar en el mismo libro, estar en el mismo libro que una persona que es todo en uno, con Juan Manuel, ¿no? Que, a quien admiro, a quien quiero, con quien he trabajado, ¿no? Entonces, además de la enorme calidad del libro, del valiosísimo testimonio que supone para el Perú y para el acervo literario, creo que no pudo haber estado en mejores manos que las de Rubén. sí, justo me has quitado la pregunta, porque justo te iba a preguntar eso, pues, ¿no? ¿Cómo había sido para ti, digamos, compartir este libro con autores bastante reconocidos, como los que tú has mencionado, ¿no? El mismo Eloy como periodista, Luis Miranda, que también es conocido cronista, ¿no? Eh, y bueno, escritores también conocidos como Juan Manuel, como el mismo Jorge Eslava, ¿no? O el mismo Daniel Soria, que es un gran cuentista, ¿no? Estamos esperando un nuevo libro de cuentos de él hace bastante tiempo. Promesas y más promesas. Sí, ya llegará, tengo fe en que ya llegará el nuevo libro de Daniel. Sí, yo también. Pero otra cosa que también quería puntualizar, no sé qué te parece a ti, Rubén, y a ti, Rosalí, es, digamos, podría parecer una obviedad lo que voy a decir, pero sabiendo que tú escribes, me parece también interesante que eh, adoptes una postura justamente de editor, ¿no? Porque hay casos de antologías, ¿verdad? Donde el mismo antologador también se antologa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, y tú no has caído en esa tentación, digamos, lo cual me parece bastante bueno, ¿no? Sí, claro, básicamente hay, digamos, yo soy autor, muy pronto voy a publicar un libro, pero básicamente en mi labor de editor yo lo manejo bastante separado porque, digamos, es el ejercicio, digamos, que yo he ido desarrollando a lo largo de los años. Yo inicié como periodista, como editor básicamente de revistas, ahora de libros, y básicamente es digamos, es un ejercicio al cual yo le tengo un enorme cariño y al cual también he tratado de contribuir, también formando a otros editores a través de varios esfuerzos que he tenido a lo largo de los años. También enseño talleres sobre edición de publicaciones, doy charlas también sobre el tema, y básicamente trato de mantener las cosas separadas, ¿no? La edición, digamos, es un ejercicio hermoso y es una responsabilidad enorme también, pero también, digamos, me ha dado grandes satisfacciones a lo largo de mi carrera. Y como te mencionaba, una de las principales, más allá del tema, digamos, de producción, un tema técnico, es poder trabajar con autores buenísimos, como Rosalí, por ejemplo, que nosotros tenemos
somos amigos de hace tiempo, pero, digamos, y tenemos varios amigos en común, como los que ya he mencionado, pero al final creo que nunca pudimos trabajar juntos hasta ese proyecto, ¿no? Entonces espero también volver a trabajar con ella pronto, pero yo creo que también es, por ejemplo, la edición es también un momento para trabajar, digamos, de forma colectiva y trabajar, digamos, con un equipo, ¿no? Yo lo asumo siempre así. Yo lo que trato de rescatar sobre todo este libro es el trabajo colectivo, digamos, que cada uno incluso individualmente ha ido desarrollando de manera privada, porque incluso ni los mismos autores sabían quiénes más conformaban el libro. Entonces ellos, digamos, libremente y de la manera más auténtica han volcado, digamos, sus testimonios en los textos y, digamos, ya ha sido tarea mía poder configurar, digamos, un sistema, digamos, que le dé sentido a sus aportes, ¿no? Claro, como tú dices, haciendo la analogía con el fútbol, ¿no? Un director técnico que justamente ve el esquema táctico para un mejor desempeño, digamos, ¿no? Exactamente, Yo la esa es la verdad no idea. sé y no creo que este libro hubiera salido tan bien si no hubiera tenido esta mirada híbrida que tiene Rubén. Porque cada vez es bien fácil decir nomás hagan un libro sobre la pandemia, ¿no? Pero entonces alguien que tiene el background de periodismo, de edición, de escritura, puede ver esta oportunidad y realmente sacarle el máximo provecho y que es el libro que estamos hablando hoy día, ¿no? Es verdad, coincido totalmente. Y un poco para ir terminando, quería preguntarte, Rosalía, ya tú como, digamos, como lectora, porque ¿no? Lo que cuenta Rubén es que incluso en un primer momento no sabían quiénes iban a ser sus demás compañeros de equipo, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido luego ya tener el libro, leerlo, y descubrir a tus, digamos, compañeros de equipo, pero también sobre todo estos textos que cada uno presenta, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ya como lectora y al mismo tiempo, evidentemente, partícipe, ¿no? Bueno, el libro a mí, la verdad, me ha llegado recién. El libro estaba en Perú y me lo iba a traer, me lo trajo mi padre, que su vuelo fue replanteado y reprogramado como 3 veces. Y entonces yo solo tenía en mi mano el diagramado y mi artículo. Es más, esto de las firmas que está en la edición final, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo lo vi, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que Juan Manuel estaba en el libro, sabía que iba a ser un gran equipo, por supuesto, pero después fue un enorme descubrimiento, ¿no? Y la crónica de Jorge Eslava, por ejemplo, que empecé a leer por las personas a las que más admiro, por supuesto, la de Jorge me hizo recordar un poco lo que vivíamos aquí en mi calle, en Grau y Torres, porque yo vivo en un barrio donde las calles son súper angostas, y entonces durante la parte más dura de confinamiento, teníamos entre vecinos, conversábamos de balcón a balcón, porque hay, no sé, 5 metros nomás de distancia, ¿no? Entonces la crónica de Jorge me hizo acordar eso. Acá en España cantaban el Resistiré, y no Contigo Perú. Luego leí la crónica de Sofía, también sobre las palabras. Yo soy un enorme amante de las palabras, y entonces, y claro, leyendo la versión final de la crónica de Juan Manuel, que habla solamente de titulares y cómo se vivió la pandemia hasta las elecciones a través de titulares, cada uno es una experiencia completamente distinta de lectura, ¿no? Y claro, quien llegue al texto llegará también al mío y se encontrará con una avalancha de datos y de cuestiones por resolver actualmente. Entonces, yo creo que quien agarre este libro, incluyéndome a mí, va a sorprenderse y quedarse, así como me he quedado yo, un poco sin palabras, de realmente lo distinto y lo igual que todos hemos vivido la pandemia, bueno, estos 18 meses que llevamos. Además que nos permite una mirada, digamos, panorámica, digamos, ¿no? A través de esas diferentes miradas, ¿no? Que además se van complementando. Eso es lo interesante de la propuesta del libro, creo yo. Sí, es gracioso también porque mi crónica se llama La pandemia de la desigualdad y está justo detrás, mi crónica artículo, está justo después de la de Eloy,
que se llama ¿Y cómo muere tanto pobre? Entonces, claro, sin querer queriendo, pues, y claro, ese es trabajo también de Rubén, ¿no? Como que te lleva un poco de un tema a otro, para hacerlo más fluido en la lectura, sí. Bueno, gracias. Realmente yo recomiendo mucho el libro, lo he disfrutado mucho. He descubierto también algunos autores que no había leído, otros es un placer volver a leerlos. Así que nada, les agradezco, Rosalí, Rubén, por esta gratísima conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Rosalí, lo máximo. Encantado de poder conversar con ustedes. Gracias a ti por la conversación y por la oportunidad, y que disfruten de este libro que de verdad les va a encantar, y es un maravilloso testimonio de estos meses que hemos vivido.